Cuéntanos tú, Camilo, a ver, ilústranos, como así, como que haya una conspiración del universo y te llene de sabiduría, y rígate, pues. Ujú, ujú, sí, ujú. Y la frecuencia, qué pena, ahí yo no te vas a olvidar de la idea que llevas, pero sí es importante hacer una claridad con el tema de los ciclos, que nos da a nosotros unos periodos de tiempo, o sea, en un periodo de tiempo tenemos una oscilación de la corriente, ¿sí? Que no podemos de alguna manera relacionarla directamente con la corriente y simplemente tenemos que tener claro es que una señal eléctrica, ¿sí? Toda señal eléctrica la podemos observar en un aparato que lo puede medir y que esa observancia es la que nos permite sacar la frecuencia con la que ella, digamos que se altera, ¿sí? Tiene valles y tiene picos. Entonces, esa frecuencia con la que él sube y baja es lo que nosotros denominamos hertz, ¿sí? Son ciclos por segundo. Ujú, ciclos por segundo, sí. Entonces, no, dinos. Ujú, sí, claro. Sí, dale. Ujú, ya, ya. Ujú, sí, claro. Listo. Excelente, profe. Maestro Camilo. Muy bien, Camilo. Lisette, vamos, Lisette, cuéntanos.
Y pues también algo que el compañero no mencionó fue que vimos como los 4 niveles de resistencia que tienen algunos materiales, que el primero era el oro y pues por su costo tan elevado pues no se puede usar para instalaciones, sino que se utiliza como para tablas electrónicas y todo eso en pues muy poca cantidad. La plata pues que también por su alto costo no se puede usar, pero que sí lo encontrábamos en interruptores. Luego seguía el cobre, pues que la mayoría de las instalaciones están en cobre y el aluminio. ¿Se nos fue? Em, ¿Cómo, profe? Es que no te escuché el último que dijiste. El cobre, que pues todas las instalaciones están en cobre y el aluminio. Ajá. También vimos cuáles eran los aislantes, vimos algunos materiales que en el caso del material que estemos usando pueden ser buenos aislantes o malos aislantes. Mm, sí, pues eso fue como Ya, ya lo vale. último que vimos. No, sí, está bien, está bien, está bien tu observación. Ya te doy la palabra, Camilo. Se me vuelve un foro de discusión esto. Pero la idea es que lo que menciona Lisette no se llaman niveles de energía, sino materiales conductores. Entonces, apreciamos 4 y dijimos que en general todos los metales eran buenos conductores, ¿sí? Que las instalaciones eléctricas o las hacíamos en aluminio o las hacíamos en cobre, ¿sí? Entonces, digamos, como para redondear toda la idea que tú comentaste, está bien, Lisset. Muchas gracias, muy amable. Dale, Camilo. Ujú. Hay un aislamiento, correcto. Sí, señor. Ujú. Muy bien, Camilo. Muy bien, Lisset. Muchas gracias. Recuerden, muchachos, que en su hoja de Excel, los que no asistieron a la primera clase me están debiendo décimas, ¿sí? Entonces, allí tienen que ponerse al día y recuperarse. Por eso es que es bueno su participación en clase. ¿Listo? Muy bien. eh, yo, la verdad, les pido excusas porque me había olvidado habilitarles la sesión. Yo trataré de habilitarles la sesión una vez termine la clase. Habilito la siguiente sesión para que si ustedes quieren leerla, quieren estudiarla, pues la estudien previo al ingreso a clase. Realmente la deshabilité antes de sentarme aquí apenas para tomar el computador. Entonces, pido excusas por eso, pero entonces quedamos en eso de que las siguientes sesiones, entonces ustedes van a poder visualizarlas desde hoy mismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ujú. Para la clase de hoy, entonces, de acuerdo al microcurrículo, vamos a hablar de una segunda magnitud de la corriente eléctrica. ¿Ustedes saben cuál es? No saben, listo. La segunda magnitud de la corriente eléctrica se denomina voltaje. Vamos aquí voy voy a permitirme presentar pantalla. ¿Están conmigo? Sí, Dice, se no te te quedó la olvides de mano grabar la sesión. levantada. Ok, Lisette. No me la quiere dejar grabar. Ah, ya. Ya. Parece que ahora sí. Entonces,
Por favor, necesito que me den un ok en el chat. Hables. Eh, no sé si me escuchan, porque Deme un segundo, a ver. Un segundo porque está lento el inicio. Lisette, tienes la mano levantada. Creo que se escucha Ok, ahora entrecortado. sí me aparecieron aquí Ya, ya voy a hacer un ejercicio acá. Bueno, muchachos, cuéntenme, ¿allí se escucha bien? Listo, me tocó por el audio del celular. Bueno, entonces, quienes aprueban que grabemos la reunión, Laura, gracias, María Fernanda, Camila y Cristian Andrés, muchas gracias. Gracias, Camilo Santiago, Luis Fernando, gracias. Gracias, Natalia, gracias, Lice Ortiz, gracias, muy amables. Listo. Ok, pueden ver en la pantalla que estamos presentes. Tarara. A ver qué pasó aquí. Es este. Ujú. Muy bien, entonces está muy lento, no ha cambiado todavía.
No he quedado aquí. Estoy mirando desde el celular que todavía no aparece la presentación. Ya apareció. Ahora sí, toca así por pedazos, muchachos. Muy bien, entonces, aquí realmente tenemos dos magnitudes, que es una la tensión eléctrica y otra la resistencia eléctrica. Con eso completamos tres magnitudes que nos dan paso a auscultar un poco sobre la ley de Ohm, que sería el último ejercicio de la clase el día de hoy. Ok, listo. Entonces aquí hay una autoevaluación que también para que la podamos solucionar, y son 15 preguntas. De pronto la última no la vamos a observar porque ya es un poco más de análisis hacia los circuitos electrónicos, aunque yo a veces por el tiempo la alcanzo a dar también, con el ánimo de que ustedes conozcan o se cercioren de por qué es mejor usar la corriente alterna que la corriente continua, o usar circuitos conectados en paralelo o conectados en serie. Muy bien, entonces, ¿qué es la tensión eléctrica y qué otros nombres tiene? Eso es pregunta de examen. Yo me imagino que ustedes están apuntando por ahí. ¿Cuál es la unidad de medida de la tensión eléctrica? ¿Cómo se denomina el instrumento para medir la tensión eléctrica? ¿Qué es resistencia eléctrica? ¿Cuál es la unidad de medida de la resistencia eléctrica? ¿Cuál es el instrumento mediante el cual puedo medir voltaje, corriente y resistencia? Puede ser pregunta de examen. ¿Cuál de las anteriores variables eléctricas es la que causa lesiones en el cuerpo humano? Es pregunta de examen. ¿Con qué cantidad de corriente puede causarse la muerte a un ser humano? Es pregunta de examen. ¿Cuáles son los tres factores principales de los que dependen los efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano? Es pregunta de examen. ¿Qué es un circuito eléctrico? ¿Cómo está conformado un circuito eléctrico? Pregunta de examen. Ejemplo de un circuito eléctrico. Ley de Ohm. Pregunta de examen. Clases de circuitos eléctricos. Pregunta de examen. Y leyes de Kirchhoff. Kirchhoff o Kirchhoff. Cualquiera de los dos está bien pronunciado. Entonces sí, definamos. Entonces, cuando yo les pregunte a ustedes sobre la tensión eléctrica, o les pregunte sobre el voltaje, o les pregunte sobre la diferencia potencial, o la caída de tensión, o la fuerza electromotriz, ustedes deben asumir que es lo mismo, ¿de acuerdo? Para el objetivo de este curso sería lo mismo. Entonces miremos, por ejemplo, la definición de voltaje. Voltaje es la presión que ejerce una fuente de energía eléctrica sobre las cargas de un circuito eléctrico cerrado. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de cargas, pues estamos hablando de esos elementos que se cargan positiva, negativamente, ¿sí? Que nosotros estuvimos hablando en clases anteriores. Entonces, si existe, mire, existe una magnitud, ¿sí? Que yo puedo observarla como la presión que empuja, porque dice que ejerce una fuente de energía eléctrica. O sea, de alguna manera en el tema de la electrotecnia se dice que es una fuerza externa que excita a los electrones para que se desplacen, ¿sí? Para que se desprendan de los niveles de energía de cada átomo y salten de átomo en átomo. Entonces, eso es lo que es un voltaje, es una presión o una fuerza. ¿Qué es la diferencia potencial? Se define como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla de un lugar a otro. En otras palabras, es lo mismo, ¿sí? Entonces ya lo que pasa es que nos hablan en unidades de trabajo, ¿sí? Entonces, mientras que arriba nos hablan en unidades de presión, ¿cierto? Pero si en últimas uno mira unidades de presión y trabajo,
terminan siendo lo mismo, porque las unidades de presión serían una fuerza sobre un área, fuerza sobre área, y las unidades de trabajo también. Es una carga que la podemos dar, que se puede dar en términos de presión, en kilonewton. Kilonewton es una fuerza que es una presión, ¿sí? Kilonewton. La podemos dar en kilopascales, la podemos dar en PSI, que son libras por pulgada cuadrada. Entonces, todas esas son unidades de presión. Cuando hablamos de trabajo por unidad de carga, también es la misma situación. Ahora miremos caída de tensión. Caída de tensión, dice, se define como la pérdida de presión o fuerza de una carga eléctrica en un conductor. Entonces, lo que hay que mirar es que nos están diciendo que es lo mismo, lo que pasa es que es visto de otra manera. ¿Cómo lo vemos? Pues cuando usted ejerce una presión, usted de tanta presión que hace, termina cansándose. Entonces, ahí es donde se da la caída de presión. O si lo miramos como diferencia de potencial, dice que es trabajo por unidad de carga. De tanto trabajar, usted termina cansándose. Entonces, lo mismo, es una pérdida de fuerza para realizar el trabajo. Y la caída de tensión, pues lo está definiendo volviendo a medida que se ejerce la fuerza. Y por distintas razones se pierde el voltaje. ¿Por qué razones se pierde el voltaje? Se pierde porque hay muchas distancias. Las distancias de los recorridos son muy largos. Porque los conductores son muy delgados. Porque los conductores no son buenos conductores. Es decir, su composición molecular no es la que nosotros esperamos que sea, por ejemplo, un aluminio, un cobre, sino que es otro tipo de alambre, otro tipo de composición. ¿Sí? Entonces, esos aspectos son muy semejantes para tener en cuenta. Entonces, si yo les hablo de voltaje, usted debe entender que es la misma tensión. Si les hablo de tensión, debe saber qué es voltaje. Si les hablo de diferencia potencial, pues es el mismo voltaje. Si les hablo de caída de tensión, pues es lo mismo. Es tensión o voltaje, o caída de tensión o caída de voltaje. Ahora miremos lo que es fuerza electromotriz. FEM, ¿cierto? Entonces FEM no es femenino, para que no se vayan a equivocar por ahí si les llega a aparecer. Entonces, FEM es fuerza electromotriz, ¿sí? Se denomina fuerza electromotriz para la energía que proviene de cualquier fuente, medio o dispositivo que administre corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una planta eléctrica, entonces es la que me está dando a mí la fuente de energía, pues esa es la fuerza electromotriz. Si yo tengo una pila, pues también sería una fuerza electromotriz porque esa es mi fuente. En la pila está la fuerza electromotriz, es la fuente de energía, ¿sí? Para ello se necesita la existencia de una diferencia potencial entre dos puntos o polos. Es decir, que yo el voltaje o la tensión o la diferencia potencial o caída de tensión o fuerza electromotriz siempre la voy a tomar entre por lo menos dos puntos. Uno positivo, uno negativo. De dicha fuente, que sea capaz de bombear o impulsar las cargas eléctricas a través de un circuito cerrado. Entonces, muy bien. Miren el voltaje eléctrico. Entonces, esto es un tema de apunte. Así como miramos la magnitud, la intensidad de corriente eléctrica, que era una magnitud que usted tenía nombres y apellidos de intensidad de corriente, que el tercer nombre era amperios, pero el primer apellido es amperios, y que el cuarto de la posición, que sería el segundo apellido, es la A mayúscula. Lo mismo pasa con el voltaje eléctrico. El voltaje o voltaje eléctrico. El apellido, el primer apellido es voltio, así como está aquí, voltio. Y el segundo apellido es la B, también es la B, ¿sí? Entonces hay que tener presente eso.
¿Por qué? Porque es que mucha gente se equivoca y usted está estudiando para no equivocarse allá afuera, ¿cierto? Y entonces usted dice, algunos dicen, no, que vatios, que voltios, y confunden las dos magnitudes que son completamente diferentes. Porque voltio es la fuerza que necesitan los electrones para salir de su estado en reposo, ¿cierto? Mientras que la potencia, o los vatios, la W, vamos a darnos cuenta que ese sí es un trabajo que realizan los electrones, el desgaste, la disipación de calor de los electrones en un circuito cerrado en funcionamiento, que es distinto, y que esa es la magnitud que nos sirve para nosotros sacar el gasto o el consumo. Volta, ¿sí? Así como la corriente está en honor a André Ampère, el voltaje está en honor a Alessandro Volta. Muy bien. Las derivaciones de las unidades. Entonces, en este caso, es muy común encontrar el voltio, que es la V, la unidad, y el kilovoltio, que sería un múltiplo, ¿sí?, de la unidad. Pero también en circuitos electrónicos, los circuitos muy chiquitos, uno puede hablar de milivoltios, de microvoltios, así como están acá arriba. Mili y micro. También de pronto podríamos llegar a hablar hasta de megavoltios, ¿sí? Y ya lo vemos más adelante, los megavoltios. Voltaje versus fuerza electromotriz. Entonces miren ustedes que esto es para su conocimiento, ¿sí? Sin embargo, para efectos de este curso vamos a asumir que la fuerza electromotriz es el mismo voltaje, ¿sí? Para efectos del curso, porque por eso lo hemos definido, que el voltaje nosotros lo podemos encontrar como cualquiera de esos nombres, como tensión, caída de tensión, diferencia potencial, fuerza electromotriz. ¿Listo? Entonces, generalmente los dos términos están asociados a lo mismo. No obstante, es preciso anotar que cuando se hace uso de energía química para transformarla en eléctrica, se hace referencia al voltaje. O sea que podríamos estar hablando que es correcto hablar de voltaje cuando hablamos de pilas o baterías. ¿Listo? Porque hacemos uso de energía química para poder transformarla en eléctrica. Pero de otro lado, se usa energía mecánica. Cuando yo uso energía mecánica para transformarla en eléctrica, estamos hablando de fuerza electromotriz, que sería el término más conveniente o más adecuado, porque nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Pues nosotros lo que hacemos es que vamos a mirar voy a mostrarles por aquí para que ustedes observen imágenes. Esta es más o menos, miren por ejemplo esta imagen, y ya va a aparecer allí en su pantalla. Es una imagen que corresponde a una presa, o lo que llamamos de pronto compuertas, ¿sí? Las compuertas de un embalse de agua, es donde estoy señalando en la parte derecha. No sé si alcanzan a ver el cursor, en la parte superior derecha de su pantalla. Allí tenemos nosotros las compuertas, y debajo de toda esa estructura hidráulica de compuertas existen una casa de máquinas. Voy a mostrarle por aquí una casa de máquinas, que es donde están los generadores, y ahí van a poder ustedes observar. Miren ustedes eso que es una circunferencia, y más al fondo hay otra circunferencia. Son prácticamente los generadores, ¿sí? Son los generadores, tienen unos tamaños impresionantes. Miren la escala, por ejemplo, de este. Ustedes miran la escala humana y ven lo que es el estator del generador, que es una cosa inmensa. Allí, aquí hay otra casa, esta es otra casa de máquinas, si ustedes lo observan ahí también. Están las láminas que hacen parte del embobinado. Y tenemos
Aquí tenemos otra casa de máquinas. Allí. Son impresionantes. Y estas casas de máquinas, lo que tenemos es unas turbinas. Ustedes miran allí unas turbinas que impulsadas por la fuerza del agua giran, ¿cierto? Entonces hay un movimiento mecánico el que nos hace girar esos generadores grandísimos que están dentro de las casas de máquinas, ¿sí? Allí ustedes pueden observar un generador y esos son los que nosotros estamos haciendo girar. Ya vamos a entender un poco más adelante por qué es que se genera el tema de la energía eléctrica. Y entonces, cuando nosotros nos referimos a la energía generada a través de procesos mecánicos, ¿sí? Para transformarla pues a la energía eléctrica que tenemos en casa, entonces hablaríamos de fuerza electromotriz. Y si fuéramos estrictos, pues entonces diríamos que eso que llega a nuestras casas, que yo voy a medir en un tomacorriente, sí, que un tomacorriente que está en casa, tomacorriente, eso ustedes lo han visto, imágenes de ellos, son como este que señalé aquí. Estos tomacorrientes que están en la casa tienen 120 voltios, entre 110 y 120 voltios. Es lo que ellos abordan. Si ustedes notan, él tiene unas ranuras. Lo que nos está indicando es que yo debo tomar el voltaje entre dos puntos. ¿Se acuerdan lo que dice la diferencia potencial? Que debo tomar el voltaje entre dos puntos mínimos de polaridad para poder saber qué voltaje hay. Entonces, en estos tomacorrientes hay 120 voltios. 120 voltios. Entonces, ese voltaje que llega a nuestras casas no le deberíamos llamar voltaje, sino fuerza electromotriz. Eso es lo que les quiero decir. Sin embargo, para efectos del curso y porque es normal dentro de la jerga o es común dentro de la jerga profesional denominarle voltaje a la fuerza electromotriz. Entonces, ustedes cuando van a hacer solicitudes a las compañías energéticas, le van a decir ¿qué servicio requiere? Ah, que monofásico bifilar. Ah, sí, en monofásico bifilar, entonces le van a dar 120 voltios. No le van a decir, le vamos a dar 120 FEM, 120 fuerza electromotriz, no. Le dicen, le damos 120 voltios. Que mi servicio es monofásico trifilar, entonces usted va a tener dos servicios de voltaje. Entre fase y neutro va a tener 120 voltios y entre fase y fase va a tener 220 voltios. No le están diciendo, usted ve, entre fase y neutro va a tener 120 FEM y entre de fase y fase va a tener 220 FEM, ¿cierto? Entonces, siempre nos van a hablar de voltios. Eso es lo que necesito que les quede claro, que en lo común de la vida profesional siempre van a encontrar es voltaje, pero lo correcto debería ser fuerza electromotriz, como lo han aprendido aquí. La medida de la tensión eléctrica, bueno, así como la corriente tiene medidores análogos, también los tiene digitales. La tensión también. Ustedes ven ahí unos relojes que marcan voltajes de manera análoga con aguja, ¿sí? Aunque eso ya prácticamente armarios de medición, es decir, unos armarios en donde yo necesite tomar niveles constantemente y no puedo ir como con un aparato a medir, sino que yo paso tomando valores, entonces miro solamente el reloj y me está diciendo el voltaje de trabajo para la industria en este momento es de tanto. De esa manera sería la única forma de tenerlos. Sin embargo, el que es electricista o el que está constantemente trabajando en reparaciones, mantenimiento, y en verificaciones anda con un aparato como este, ¿cierto? Entonces, que es digital, tiene dos bananas y una perilla de graduación con el cual usted puede, si no sé si alcanzan a mirar allí alguien que me confirme donde tengo el cursor, si alcanzan a ver que dice DCB. ¿No alcanzan a ver? Listo. Pero yo voy a colocar por aquí, a ver si les puedo mostrar algo mucho más.
que esté un poco más con una buena resolución. Yo creo que de pronto allí alcanzan a mirarlo. No sé, me dicen, si no lo agrando, aquí voy a hacer una jugada. Sí, profe, ahí vamos. Vamos a ver si se agranda como lo quise hacer. Vamos a dejarle un 200% y voy a esperar a que se me actualice un poco. Vamos a ver si se me actualiza. Ahí lo dejé. Porque lo estoy mirando aquí. Ahora sí. ¿Lo vemos todos? Lo vemos todos. Muchas gracias. Sí, profe. Si ustedes... Listo, gracias. Si ustedes miran... estoy mirando allá. Listo. Si ustedes observan allí, donde tengo el cursor, la manito verde, ¿sí? Hay una letra del alfabeto griego, que es la letra omega. Eso es para medir niveles de continuidad o resistencia. Bueno, ya lo miraremos más adelante. Aquí donde moví la mano, ahora, ya esperemos que se me actualice. La mano la moví donde está la A, ¿cierto? La A, pero esa A, si ustedes lo observan allí, tiene del costado, pareciera que fuera una M, pero no, no es una M. Es una línea continua y otra discontinua en la parte de abajo. Quiere decir que ahí, si yo uso ese rango de amperios, es para medir corriente, sería para medir corrientes continuas. Pero si ustedes miran hacia abajo, hay otra A que tiene a su lado derecho, si la estamos mirando nosotros, ¿no? Bueno, al lado derecho de nosotros, una línea sinusoidal. ¿Sí la alcanzan a apreciar? Sí, alcanzamos a ver. Eso, entonces quiere decir que en ese rango nosotros podemos medir amperios o corriente alterna. ¿Sí? Entonces yo puedo llegar a un toma corriente como el que les presenté hace un rato y medir la corriente alterna. Porque esa es alterna. Si yo quiero medir en una pila sería en continua, la A en continua. Pero miren por lo menos acá. Acá hay donde pasé la manito, el voltaje en corriente continua, o sea, es para medir los voltajes en las pilas. Entonces, cuando ustedes necesitan saber si la pila se descargó y tienen un aparato de estos, pues tienen que colocar la perilla aquí, donde dice B en continua. ¿Listo? Y si van a medir el voltaje en los tomacorrientes, como el que le mostré hace un rato, esos que vemos en las casas, ¿cierto? Voy a medir en voltaje en corriente alterna, donde yo estoy observando, ¿cierto? Que tiene la B y una rayita sinusoidal. Es una curva sinusoidal. ¿Listo? Que tiene la forma seno. Entonces, esa perilla es la que tiene el tester. Y entonces con ese tester o multímetro, que se puede denominar así, tester o multímetro, yo puedo tomar medidas de voltaje. Pero como ustedes son bien pilosos y se la pillaron, se dieron cuenta que con ese mismo aparato puedo medir corriente. Con ese mismo aparato puedo medir resistencia. Muy bien. Esta es una analogía o similitud que yo había preparado para hacer una analogía de lo que es el voltaje. El voltaje es como una fuerza almacenada, así como ustedes ven esa agua en ese vaso que el vaso está hecho por las montañas, ¿no? Y el agua está almacenada allí. Si yo volteo las montañas un poquito, pues el vaso de agua se va a inclinar y el agua se va a derramar. Es lo que normalmente sucedería. O si yo hubiese abierto un hueco por debajo, pues el agua se va a derramar por el hueco por efecto de la gravedad. Entonces, esto aquí es un nacimiento de agua, miren, aquí arriba. Entonces, ahora lo vemos aquí y le vamos a decir que es el punto A. El punto A es donde está el nacimiento, allá arriba, el agua, y comienza a chorrear
en forma de cascadas y vienen diferentes afluentes, comienzan a abonar ese caudal. Por aquí hay un embalse, luego viene un encurvamiento del río en las zonas más planas, creando meandros, ¿sí? Hasta que llega a la desembocadura en el mar, que es el punto B. ¿Sí? Entonces, venimos nosotros aquí con la fuerza de gravedad desde un potencial alto hasta un potencial bajo. Y eso es lo que hace que haya una diferencia de potencial. En este caso sería una diferencia de potencial gravitacional, ¿sí? Entonces, que hace que el agua se descienda por efecto de la gravedad. Entonces, la gravedad es como la que empuja el agua, ¿sí? Esa es como una similitud o una analogía. Existen unidades de trabajo, ¿cierto? Que es el Julius, que uno podría de alguna manera decir que si nosotros miramos el voltaje como unidad de carga, ¿sí? Entonces podríamos decir que es igual a un julio sobre un coulomb. Sería para definir el voltio. Un voltio sería un julio sobre un coulomb. Entonces, aquí tengo yo las cantidades. Vamos a ver, se me perdieron. Bueno, no están aquí. En la presentación, las unidades de lo que es una carga en términos de electrones, cuánto es un coulomb, o sea, cuántos electrones son, que son como 1 por 6 a la 19 electrones. O sea, son millones de electrones los que tendríamos que colocar aquí para un joule. Y entonces, si se utiliza un total de trabajo de un joule para mover una carga de un coulomb entre dos puntos, es porque hay una diferencia de potencial de un voltio entre esos dos puntos. Entonces, el joule es una unidad de fuerza y el coulomb es la carga eléctrica. Y la carga eléctrica se da en electrones. Entonces, lo que le decía, ¿cuántos electrones hay en una carga eléctrica? Esas son unidades que no trabajamos en instalaciones eléctricas residenciales, pero para efectos de cargas de corriente continua sí se deberían utilizar. Aquí vemos, por ejemplo, 10 joules. 10 joules, que sería la carga potencial, ¿sí? Que está ahí arriba, en el punto superior. Y esos no sé si alcanzan a ver que son como unos huevitos que hay en esa canasta. Esos huevitos que hay allí son electrones. Y entonces esos electrones comienzan a descender, ¿sí? Con una fuerza de trabajo y a desgastarse. Arrancan con 10 joules allá arriba. Y yo podría decir que tendríamos, por ejemplo, si yo digo que aquí hay 20 electrones, entonces son 10 joules sobre 20 electrones, o sea, 20 coulombs, por decirlo. Entonces, esos 10 joules se desgastan porque es trabajo. Pero los electrones, que son los coulombs, no se desgastan porque ellos hagan de cuenta que somos nosotros. Entonces, vamos a decir que el grupo de eléctricas está aquí adentro, que somos los electrones, y a todos nos dan una carga de 10 joules. Y yo comienzo a trabajar y me muevo y me muevo y me muevo hasta el punto B. Y llego al punto B, llego cansado, ya no llego con los 10 joules. Llego seguramente con un voltio, pero con todos los electrones. Los electrones son los mismos. Ellos siempre van, ¿cierto? Digamos, completos. Lo que perdemos es fuerza de trabajo. ¿Sí? Eso es lo que... Y entonces los 10 voltios son eso. O sea, si son 10 voltios, son 10 joules
sobre la carga que son los electrones. Entonces, los electrones siempre fluyen desde el punto de mayor potencial eléctrico hasta de uno menor. La diferencia potencial de 10 voltios quiere decir que una carga de 1 coulomb en el punto más alto potencial es capaz de hacer 10 joules de trabajo, más que la misma carga en el punto más bajo o final del circuito. Claro, si usted, por ejemplo, si a nosotros nos preguntan sobre esta clase, ahora a las 6 de la tarde seguramente vamos a poder dar razón. Si nos preguntan dentro de 8 días, después de que mi mente ha trabajado en un poco de cosas, ya seguramente no me voy a acordar como me estoy acordando hoy a las 6 de la tarde. Entonces, tengo la capacidad de hacer mayor trabajo al inicio que al final. Y eso es lo que vemos nosotros en las baterías, en las pilas. Entonces, yo le meto una batería o un reloj de pared y al principio funciona bien, pero llega el momento en que ya no funciona bien. ¿Por qué? Porque se acabó el voltaje, la capacidad de trabajo que son los joules. Este ejemplo que hay aquí, ¿sí? Es para ilustrar la segunda magnitud, la tercera magnitud de la corriente eléctrica. Pero antes quiero preguntar si hay preguntas al respecto, compañeros. Quiero preguntar si hay preguntas acerca de voltaje o tensión eléctrica. Pues en algunas Los partes escucho. se te cortó muchas veces. ¿Me escuchas, profe? Hola, ¿Me escuchas? ¿están conmigo? Hola, hola. No, no te escucho, Camilo. Eh, Muy bien. Hola, ¿ahí me escuchan? sí, profe, sino que a veces sí se corta. Ahí se corta. Es como cuando cambias la diapositiva o haces movimientos en el computador, ahí se corta un poco. Ya, allí. Sí. Bueno, perfecto. Listo, entonces, ya hasta el momento, entonces ustedes tienen un insumo importante que son dos magnitudes. La corriente eléctrica, el voltaje o tensión, y ahora vamos con la resistencia eléctrica, muchachos. Entonces, ¿qué es la resistencia eléctrica? La resistencia eléctrica la podemos definir como la oposición al paso de la corriente, ¿sí? Esa es la definición más sencilla. Aquí es el obstáculo que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado. También se puede definir como la mayor o menor oposición que presentan los materiales al paso de la corriente eléctrica. Todo material, por muy buen conductor que sea, presenta algo de resistencia al paso de la corriente, ¿sí? Entonces aquí, si usted observa, hay una figura que ilustra el actuar o la actuación de cada una de las magnitudes, muchachos. Entonces, si ustedes observan el voltaje, es como un embudo que está empujando. Está empujando. ¿Y qué empuja? Unos electrones que son los amarillitos, que son de carga negativa, los está empujando y esos electrones cuando se mueven, estamos generando corriente eléctrica. ¿Y se mueven por qué? Porque hay un voltaje,
Si no hay voltaje, no se moverían. Eso ténganlo presente. Y si no se mueven, pues no hay corriente eléctrica. Pero si se mueve, aparece la mano azul, que es la resistencia. Y la resistencia, pues la da varios aspectos. La resistencia la puede dar la temperatura del alambre, la puede dar, o el material, este material, la puede dar la composición del material, o sea, si es oro, plata, corriente, o cobre o aluminio, da, porque ahí estamos diciendo cualquier conductor, cualquiera que sea, presenta algo de resistencia, así sea el oro, ¿sí? También lo da el diámetro del material, por eso es importante los diámetros de los materiales, porque entre más delgado pues va a haber más calentamiento y eso nos implica resistencia. También las distancias, si son largas las distancias, pues también vamos a tener, en este caso, entonces pérdida de voltaje, ¿cierto? ¿Qué se reduce? Es el voltaje, muchachos. El voltaje se cansa, esa energía se disminuye, cae, como dijimos, una caída de tensión. Los electrones, si ustedes ven en la imagen, hay 9 electrones. Ellos siempre van a estar los 9, no se van a morir. Son 9 electrones, o sea, la corriente siempre va a tener un valor, una carga igual. O sea, los coulombs serían los mismos. Lo que pasa es que no tendríamos quien los empuje. Cuando los empujan, entonces definimos la corriente eléctrica como el flujo de electrones a través de un medio conductor en un tiempo determinado. Y en ese caso, si ya hay en un tiempo, entonces podemos definir corriente. ¿Cuántos amperios? ¿O cuántos joules? ¿Listo? Y la resistencia, pues también, como les decía, pues da 4 aspectos, o sea, hay 4 características, o más bien 4 formas de perder energía por la resistencia. Entonces, la resistencia eléctrica tiene un primer nombre que es la R, muchachos. La R es el nombre de la resistencia. ¿Listo? Ese es el nombre de la resistencia, R. Y el segundo nombre de la resistencia es resistencia eléctrica. ¿Y cuál es el apellido? El apellido es ohmio. Este es el primer apellido. Y el segundo apellido es la omega. ¿Listo? Entonces, eso deben tenerlo en cuenta en este caso, porque eso es pregunta de examen. Siempre les hago hacer una tabla donde me relacionen los nombres y apellidos de las magnitudes eléctricas. Usted debe saber cuál es el primer nombre de la resistencia, cuál es el segundo, cuál es el primer apellido de la resistencia y cuál es el segundo. Y así con la corriente, con el voltaje y con la potencia y con la energía. Deben sabérselos. ¿De acuerdo? Miren esa diapositiva, muchachos. ¿Alguien puede interpretar esa diapositiva que me cuente? ¿Qué vea en esa diapositiva? Ustedes son muy gráficos, yo sé que ustedes lo pueden hacer. Alguien que prenda su micrófono y me hable. No sé, no les estoy escuchando. ¿Me escucha, profe? Sí, señor, sí lo escucho. Bueno, habla Mayo. Profe, ¿me escuchas? Sí, señor, lo escucho. Profe, listo. En la primera imagen que veo es que dice que, o sea, mayor sea el conductor o la corriente, significa que hay menos resistencia. Y entre menor sea la corriente, o sea, como que sea más pequeña, hay más, hay más resistencia. Me imagino que es por el tamaño y por el flujo que puede haber, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Quién participó? ¿Marc? Mark, sí, señor. Tomar.
No, o sea, está bien que hayas hecho el intento por la interpretación, pero gráficamente no dice qué es la corriente, porque en ningún parámetro aparece el amperaje, ¿verdad? O la I, de intensidad eléctrica, en la gráfica. Ahí no lo vemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sí vemos? En la figura superior izquierda vemos dos rectángulos que son de igual longitud, pero de diferente ancho. Entonces, eso está representando los conductores. Quiere decir que si las distancias de los alambres son iguales, pero los diámetros son distintos, en el diámetro angosto, la resistencia, que es la omega, se ve grande, sería grande. Mientras que el diámetro que es generoso, que es ancho, la resistencia es pequeña. ¿De acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Perfecto. En la siguiente imagen superior derecha, tenemos, si ustedes miran allí, tenemos igual diámetro. O sea, el ancho es igual, pero las distancias son distintas. La longitud del alambre es distinta. Entonces nos está diciendo que si hay mayor distancia de recorrido, entonces hay mayor resistencia. Y si la distancia es corta, pues hay menor resistencia. ¿Listo? En la tercera imagen inferior central nos muestra dos alambres de igual longitud e igual diámetro, pero que trabajan a temperaturas distintas. Uno trabaja a 100 grados y el otro a 50 grados. El que trabaja a 100 grados pues va a tener una mayor resistencia y el que trabaja a 50 grados va a tener una menor resistencia. Ahí nos falta uno por analizar y es este, que es el material. Es el cuarto, entonces acuérdense que son cuatro. Una es el diámetro, que es la primera imagen. La segunda es la distancia. La tercera es la temperatura. La cuarta es el material, la composición del material. Si el material es de oro, la resistencia es pequeña. Mientras que si el material es del cobre, pues la resistencia es más alta. ¿Listo? La resistencia, pues también podríamos hablar en electricidad de kiloohmios, de megaohmios o de ohmios. Y en circuitos de electrónica podríamos hablar de miliohmios. Para medir, pues también existen aparatos análogos y aparatos digitales, así como se observa en la parte superior los análogos y en la parte inferior los digitales, que es el mismo tester. Nosotros con las resistencias, para calcular la resistencia de un circuito, lo hacemos en paralelo y particularmente no le llamamos resistencia a la medición, sino que le llamamos continuidad. Y lo usamos más que todo para revisar si un alambre está continuo o está aislado en algún lugar. Para eso usamos el aparato. Aparece entonces el ómetro, dice, se utiliza frecuentemente para detectar continuidad, es decir, circuitos abiertos o cerrados, o cortocircuitos en una instalación eléctrica. ¿Sí? Se mide en los términos de cables si marca una resistencia infinita o error, entonces el circuito está abierto. Eso es lo que vamos a mirar en la pantalla. Si marca un error o resistencia infinita, entonces lo que quiere decir es que el alambre está abierto en algún lugar. Y si está abierto en algún lugar, pues entonces hay que entrar a reparar. ¿Sí? Porque normalmente un circuito debe estar abierto, es donde hay un interruptor. ¿Sí? Si no está abierto en el interruptor,
pues entonces quiere decir que está abierto por allá, en medio de un tubo, en medio de una cajilla, o si aislado, o en un empalme que se sulfató y se aisló. Entonces no hay continuidad. Pero si marca aproximadamente 0, quiere decir que está cerrado o en cortocircuito. Tengo por ahí un pajarito que canta raro. Miren aquí la resistencia eléctrica. También la podemos definir como la forma que tenemos para controlar el voltaje y la corriente eléctrica. Yo puedo, por ejemplo, jugármela. Resulta que me conseguí un aparato que funciona a 60 voltios, por decir. Pero en mi casa yo sé que tengo 120. ¿Qué hago? Pues lo que hago es instalarle una resistencia que me haga caer la tensión 60 voltios para que a mi aparato le lleguen los 60 que necesito, o sea, la mitad. ¿Ve? Entonces, por eso se habla de que yo puedo controlar el voltaje. Y entonces ahí hay unos elementos que trabajamos, de pronto casi no se ven, no son muy comunes, pero a mí me gusta tener en casa, que son unos aparatos denominados dimmers. Los dimmers son unos resistores que le permiten a uno bajar la intensidad luminosa. ¿Sí? Uno baja la intensidad luminosa de un espacio. Mire, es gradual. Y lo que hace es hacer una caída de tensión para que un bombillo merme la intensidad luminosa. Entonces, ¿cómo le hago? Pues le bajo el voltaje, se lo bajo. Le bajo el voltaje y entonces el bombillo comienza a alumbrar menos. Para poder usar lámparas con esos dimmers, con estos aparatos, pues tienen que ser dimerizables, o sea, que se les pueda conectar un dimmer. Porque hoy en día la mayoría de lámparas de bajo consumo, que son las lámparas con diodos emisores de luz, las cuales denominamos comúnmente como LED, lámparas LED, esas lamparitas no vienen dimerizables. Es decir, que si usted le baja el voltaje, le hace una tensión a través de un dimmer al circuito, la lámpara simplemente no le funciona. Mientras que si usa usted por lo menos una lámpara, la de Thomas Alva Edison, la lámpara incandescente se llama, la que es la bombilla de luz amarilla, que genera calor, esa lámpara sí es dimerizable. Y pues uno puede conseguir lámparas de bajo consumo, lámparas de luz LED, dimerizables. Deben ser dimerizables para poder colocarlas en un espacio donde tú quieras en tu casa. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Hay preguntas? ¿Alguien ha escrito en el chat? ¿Cómo vamos, muchachos? Yo voy bien, no tengo preguntas. Bien, también, profe. Ok, ¿todos bien? En el chat no vi que nadie contestara. ¿Están dormidos o se fueron a tomar café? Tienen que traer su cafecito así a la clase. ¿Todo bien, Camilo, Luis, María Fernanda, Marc? Todo bien, muy bien. Gracias, muchachos. Entonces miramos aquí dos imágenes que son iguales. En la parte inferior izquierda y en la parte derecha. Es lo mismo, es la misma imagen en donde observamos un alambre que ha sido ajustado con un lazo, ¿cierto? Para no dejar pasar la corriente. Entonces, quien ajusta es el de verde, que es la resistencia que se le atribuye al material, en este caso. El material puede ser que sea muy angosto, o puede ser que esté muy largo, o sea que es un material de no fácil conducción. Entonces, al verde se le atribuye, en este caso dice que el diámetro del alambre, la manguera. Y al señor de azul, que está empujándole la cola al electrón, al hombre de café, allí, pues es el voltaje, la diferencia de altura
o puede ser la diferencia de potencial o la fuerza electromotriz con la que estamos empujando los electrones o excitándolos para que se muevan. Y la corriente, pues dice aquí que es un flujo de agua, ¿sí? Es que ustedes están haciendo una analogía, el diámetro de la manguera, una diferencia de altura de presión y el flujo del agua. Entonces, el diámetro, claro, entre más diámetro yo le dé, pues voy a tener más salida de agua. Entre menos diámetro, pues menos salida de agua y va a haber mayor resistencia. Esa es una analogía. Y hay otras analogías en donde uno puede ver la combinación de estas tres magnitudes, muchachos. En todo en la vida prácticamente se rige por estas tres magnitudes. Si Profe, ustedes lo pueden observar y llevarlo a su vida cotidiana, se van a dar cuenta que siempre hay alguien que haga resistencia o algo, siempre hay alguien o algo que quiere hacer, pero hay otro que no lo deja, profe, ¿sí? ¿se puede relacionar con el caso de que yo salgo a trotar? Por ejemplo, que el impulso pues sería el voltaje y a medida pues que uno va avanzando pues va perdiendo como esa, esa capacidad o ese ritmo, va reduciendo su velocidad hasta cierto punto en el que uno ya llegó hasta ahí. Correcto, correcto. Lo importante allí es que tú puedas identificar quién es la resistencia, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, Una que colina que va sea hacia arriba. una pendiente, claro, que la vía va desde para arriba, entonces pues hay un desgaste, ¿cierto? Que quién es el que te da el impulso, quién es el voltaje y quiénes son los electrones, quién es la corriente. ¿Mm? Entonces todo en la vida, en nuestra vida, tiene la articulación de esas tres magnitudes para hacer una analogía de manera fácil, ¿cierto? Así como lo dijo Camilo Santiago con la salida a trotar, pues una chica lo podría hacer con una salida a bailar, ¿no? Donde está de pronto el novio que la invita a bailar y ella pues es el electrón que sale despavorida, pero resulta que aparece la mamá o el papá evitando pues de que la salida sea tan fácil como ellos quisieran. Entonces, miren allí, también hay una analogía. Entonces, casi siempre hacemos nosotros el ejercicio de hacer un dibujo como el que está allí. Un dibujo, presten atención, porque les baja la nota. Ahí van las indicaciones. El dibujo tienen que hacerlo en una hoja de blog tamaño oficio o carta. Esa es la primera indicación. Lo segundo, debe ser algo de su vida cotidiana, muy personal, muy particular, muy original, ¿sí? De su vida cotidiana. Y como le digo, que sea particular o original, que no vaya a ser copiado o sacado de internet, no, de su vida cotidiana, sea muy creativo porque califico la creatividad, de que usted pueda descubrir en dónde se articulan estas tres magnitudes en su vida, en algo muy particular. Entonces, que no, pues que yo de pronto me fui a bañar y, y me estaba bañando y el agua se comenzó a ir. Bueno, me quedé con el jabón. Algo sucedió. ¿Quién es la resistencia? ¿Quién es el voltaje? ¿Quién es la corriente? Bueno, si usted no se baña, pues ahí sí, no hay problema. O sea, no hay ni corriente ni voltaje y pues mucho menos pues resistencia, porque la resistencia no actúa si no hay iniciativa. Mm, la otra que es que ustedes allí observan que la imagen tiene unos textos que dice resistencia igual diámetro de la manguera, corriente, flujo de agua, voltaje, diferencia de altura, ¿sí? Entonces, en el dibujo que ustedes van a hacer en ese tamaño de hoja, no deben colocar textos. Esa es
la última indicación. ¿Listo? La próxima clase los miramos. Usted tiene activa su cámara, si quiere, usted puede escanearlo para que lo tenga y lo pueda presentar fácilmente. Es mucho mejor si lo tiene escaneado listo para la próxima clase. ¿Está entendido? Me regalan uno aquí en el chat, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Perfecto. Este es el multímetro. Entonces aquí ustedes en la diapositiva van a poder encontrar las magnitudes con la simbología que está para poder tomar lecturas de voltaje, de amperaje o de resistencia. Esta es pregunta de examen. ¿Cuáles son los efectos de la corriente sobre el cuerpo humano? ¿Sí? Hay tres factores fundamentales que definen los efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano, muchachos. Tres factores fundamentales. ¿Cuáles son? La intensidad de corriente en amperios, que también le podemos llamar la cantidad de electrones o la cantidad de corriente. Esa es una. La dos, la duración, o sea, el tiempo de la corriente en el cuerpo humano. Y la tres es el recorrido de la corriente dentro del cuerpo humano. Esos tres factores son los que definen los efectos que produce la corriente en nuestro cuerpo. En otras palabras, de ellos depende de que yo me electrocute, me muera o quede vivo. Tienen que ustedes tener muy claro que es la intensidad de corriente la que genera la muerte en el cuerpo o la muerte del ser humano. No es el voltaje, no es cuántos voltios, con qué energía va un electrón desplazado, no. Es con la corriente eléctrica, que es la cantidad de electrones, porque por la cantidad de electrones es que usted pierde la capacidad de controlar el cuerpo, se bloquea el sistema nervioso y los electrones viajan de una manera despavorida, de tal manera que tú no la puedes controlar. ¿Sí? Por eso la gente que se electrocuta, pues uno podría pensar, ¿y por qué no hace nada? Pues porque los electrones moviéndose y lo controlan completamente. Entonces es la corriente la que mata al ser humano, la que genera lesiones, la que genera daños en el cuerpo humano. Y entonces hablamos de esos tres efectos, que es la cantidad de ellos, o sea, la intensidad de corriente en amperios, que es el tiempo que dura en el cuerpo, y el recorrido. La siguiente diapositiva muestra los efectos que pueden producir dependiendo de la cantidad de corriente. Y en color, lo más grave. Si ustedes ven en la parte inferior, ya la parte roja quiere decir que hay riesgo de muerte. En la parte rosa o salmón o amarilla y azul, pues no hay riesgo de muerte, pero sí hay algunos efectos que produce de acuerdo a la cantidad de corriente, muchachos. Pregunta de examen es, ¿con qué cantidad de corriente se puede producir la muerte? Pues aquí están, de 50 a 100 miliamperios. O si yo se la pido en amperios, usted debe decir que es 0,05 amperios. De 0,05 a 0,1 amperios ya hay riesgo de muerte. Por eso la corriente alterna es tan delicada, porque las corrientes alternas pueden subir de 8, 10, 12, 25 amperios. Los aparatos eléctricos que nosotros compramos para instalar tienen capacidades de 15 a 25 amperios. Entonces, ellos aguantan, pero nosotros no. Nosotros con 0,05 amperios ya estamos con riesgo de muerte. Entonces, por eso la necesidad de protegernos frente a las generosidades
o bondades que tiene la corriente alterna. En cuanto al tiempo de exposición, entonces el daño que produce la corriente eléctrica es mucho mayor cuanto más tiempo esté en el cuerpo expuesto al paso de la corriente eléctrica. ¿Sí? Si yo me empuenté o me quedé pegado de una línea de energía y pasé mucho tiempo ahí, pues voy a tener unos efectos que pueden llegar a ser irreversibles en mi vida. Y si yo toqué y me despegué por alguna razón, pues conté con suerte. Entonces los efectos pueden ser mucho menores. Ahora con respecto al recorrido. Pues el recorrido, miren ustedes, los peores casos se dan cuando la corriente eléctrica pasa por centros nerviosos que comandan el funcionamiento del corazón y los pulmones. Entonces, si usted, por ejemplo, usted tocó una cuerda, le entró la corriente por los dedos de la mano derecha y salió por los dedos de la mano izquierda, el recorrido ya es muy largo. Ya puede suceder que le estalle la mano izquierda al salir la corriente. ¿Sí? Los miembros del cuerpo se estallan cuando la corriente intenta salir. Pero si entra por el dedo índice de la mano derecha y sale por el dedo meñique, pues el recorrido es corto y no tiene grandes influencias. Muchas personas de pronto se electrocutaron por los pies y la corriente quiso salir por la cabeza, les vuela la cabeza. Si se electrocutó por el cuello y la corriente sale por los pies, pues el recorrido es largo y les vuela los pies. Entonces, ese tipo de cosas son las complejas dentro de este tema de la corriente y que pues no es con el ánimo de asustar que les cuento esto, sino para que seamos respetuosos y prevenidos con este tema de la corriente. A mí me hace sentir frágil. No, pues es que nosotros en este mundo somos vulnerables y sobre todo si no hay conocimiento. ¿Sí? Eso dice la Biblia, dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. A veces también hay conocimiento, pero no hay prudencia, bueno, etcétera. Eso podríamos entrar en una discusión filosófica en este momento, pero estamos en instalaciones eléctricas. ¿De acuerdo? Tenemos circuito eléctrico. Ahora sí, cambiamos otra vez de temática. Vamos muy bien hasta ahí. Ya vimos voltaje o tensión, vimos resistencia eléctrica, ahora vamos a ver circuito eléctrico. ¿Quiénes me siguen? Yo lo sigo. Sí, profe. Correcto, profe. Vale, muchas gracias, muchachos. Muy bien. Un circuito eléctrico. Bueno, un circuito, ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, de un circuito de automovilismo, ¿sí? O un circuito de atletismo. Entonces, un circuito generalmente se conoce porque la salida es la misma meta. Eso es un circuito, ¿cierto? O sea, es como un círculo, donde yo arranqué y volví al mismo sitio. Entonces, ustedes, por ejemplo, tienen una casa en donde viven, gracias a Dios, y ustedes salen por la mañana de su casa y vuelven en la tarde. Entonces, hacen una salida y hacen un regreso a su casa. Y a eso le podríamos denominar un circuito. Entonces, un circuito eléctrico está compuesto por unos elementos. Que esos elementos, ¿sí?, son los que ustedes alcanzan a ver ahí en la diapositiva, en la imagen. Entonces, el circuito que tiene, apunten allí y hagan un listado. 1, un generador, ¿cierto? Que puede ser una pila, puede ser un tomacorriente, donde yo me voy a pegar, allí de un tomacorriente de la casa, puede ser una batería, o puede ser un generador, o sea, un aparato inductivo, que tiene embobinados, tiene un estator, y ese generador, ¿cierto?, al moverse, pues está generando energía eléctrica o fuerza electromotriz, como habíamos denominado hace un rato. Ese es el primero. Y el generador, ¿cómo lo definimos? Pues es el encargado, ¿sí?, de darle energía a los electrones y llevarlos
hasta los receptores y volverlos a recibir. ¿Por qué? Porque es un circuito. Entonces, eso es lo que hace un generador. Los generadores, pues pueden ser de corriente alterna o pueden ser de corriente continua. Para las instalaciones residenciales o instalaciones eléctricas para edificios, deberán ser generadores de corriente eléctrica. Esa es una. Segundo, sistemas de protección. Entonces, si ustedes miran en la parte superior izquierda, aparece un fusible. Esos fusibles funcionan para circuitos de corriente continua. Nosotros usamos otro tipo de protecciones, que son los breakers, ¿sí? O tacos o interruptores termomagnéticos, lo llama el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. Esos sistemas de protección, pues tenemos algunos que se diferencian a un interruptor termomagnético, que pueden también ser interruptores simplemente mecánicos o disyuntores también, podrían ser elementos de protección. Había un elemento netamente mecánico que era la cuchilla, que seguramente en algunas de sus casas puede existir todavía, y que tenía un fusible, una laminilla de estaño, que cuando había una sobrecorriente o un cortocircuito, pues entonces lo que hacía era, al alcanzar el tope de amperaje que resiste, se quemaba, se abría el circuito. Pero podríamos nosotros llamarle de alguna manera una protección mecánica, porque yo la podría subir y bajar cada vez que necesitaba. Otro sistema de protección que podemos usar nosotros dentro de las instalaciones para edificios son los polos a tierra o los sistemas de puesta a tierra, ¿sí? Entonces existen esos dos tipos de protecciones. Hay otros, dentro de un sistema de puesta a tierra también pueden haber pararrayos, por ejemplo, ¿sí? Son sistemas de protección. ¿Qué buscamos con los sistemas de protección? Proteger en primera instancia la integridad física de los usuarios. En segunda instancia, lo que son aparatos eléctricos, electrónicos y redes, ¿sí? Trabajamos para eso, para ese tipo de protección. Eso es lo segundo. Tercero, dame un segundito, por favor. Entonces, tercero, son elementos de maniobra y control. Dentro de los elementos de maniobra y control está ahí a continuación del fusible el interruptor. El interruptor es ese elemento que usted tiene a la entrada de su habitación o a la entrada de su casa, que le permite manejar a voluntad las instalaciones eléctricas, en este caso, la mayoría de veces en sus bombillos, sus lámparas. Eso es un aparato de maniobra y control, ¿sí? O elemento de maniobra y control. El interruptor. Esos interruptores los hay de distintos tipos. Ahora, hace un instante les mostré el dimmer, ¿cierto? Pero también existen interruptores sencillos, es decir, de un solo polo, interruptores dobles de dos polos que sirven para manejar dos lámparas, o de tres polos para manejar tres lámparas. Yo diría que no son tres lámparas, sino dos o tres secciones de iluminación por espacio. Porque yo con un interruptor podría manipular 2, 3, 4, 5 lámparas, pero no podría manipular la iluminación por espacio. Porque si yo acciono el interruptor, se me prenden todos al mismo tiempo y al mismo tiempo se apaga. Pero si yo tengo, por ejemplo, dos interruptores, tengo la posibilidad, ¿sí?, de manejar la iluminación en dos espacios, ¿sí?, de manera distinta.
y en distinto tiempo. Eso es lo que les quiero decir con esto. Aparte, también hay otros momentos, comenzó a llover fuertemente por acá, espero que no se me vaya a cortar, porque a veces se me va la energía. Pero bueno, lo que les quería decir es que existen otros elementos de maniobra y control denominados pulsadores. Los pulsadores son los que nosotros usamos para un timbre, por ejemplo. ¿Cierto? Que ellos, tú lo accionas y al soltar el dedo vuelve a su posición original. Mientras que el interruptor, tú lo accionas y quitas el dedo y se quedó allí. Tienes que volverlo a accionar para poder sacarlo de la posición en la que lo dejaste. Entonces el pulsador funciona también como elemento de maniobra y control para controlar timbres. ¿Bien? ¿De acuerdo? Eso es. Van 3 elementos de un circuito hasta ahora. Vamos a hablar de un cuarto elemento. El cuarto elemento que es importantísimo es los conductores. ¿Quiénes son los conductores, muchachos? Los conductores pues, no son los de Transfuenza, ni de Sotracauca, ni de Trastambo, nada de eso. Los conductores son nuestros alambres, ¿cierto? Los encargados del transporte de la energía eléctrica o la conducción de la intensidad de corriente desde el generador hasta los receptores. Eso es lo que hace un conductor. ¿Sí? Ahora, los conductores, en tema de conductores, yo tengo que darles una clase especial porque hace parte de la competencia de verificación que ustedes tienen que hacer si en algún momento llegan a trabajar como residentes de una obra, donde ustedes deben apreciar que los conductores deben cumplir con unas especificaciones o una normatividad. Es importante conocer en temas del diámetro de los conductores y su aislante. Entonces ustedes van a conocer que los alambres deben ser AWG, American Wire Gauge, que quiere decir que cumple con un estándar de diámetro americano para Colombia, que ese diámetro, si no cumple con el diámetro, pues entonces ustedes en los cálculos que hagan de diámetros para las redes internas o externas, pues no le va a cumplir con la capacidad que usted calculó. Por decir, si usted calculó que las redes externas aguantaban, por decir, 45 amperios, y usted compró un diámetro de alambre que no sea AWG, seguramente puede ser que aunque el número sea igual, por decir, un número 10, un número 8 o un número 6, y aunque compró el mismo diámetro, termina usted con menos capacidad, por decir 30 amperios. ¿Por qué? Porque no cumple con el American Wire Gauge. ¿Listo? Ok. Ahora bien, también en términos del forro, la chaqueta, algunos también le llaman encauchetado, de los alambres, que también nosotros tenemos allí unas especificaciones que revisar. En este momento, las chaquetas han tenido un desarrollo importante, unas capacidades de soporte importantes. Por ejemplo, el alambre, el alambre de cobre, pues tiene una temperatura de fundición altísima, ¿sí? Que sometido al horno, pues tendría que tener unas temperaturas por encima de los 500 grados Celsius para que nosotros miremos que se derrite el cobre, por ejemplo. Pero la apuesta más alta está en las chaquetas, los encauchetados, que ya su soporte es más bajito. Entonces nosotros tenemos en este momento chaquetas que alcanzan o soportan los 90 grados Celsius solamente. ¿Sí? Teníamos 60, teníamos 30, ahora tenemos 90 grados Celsius, una chaqueta que realmente es una temperatura muy bajita, es decir,
que si el alambre se calienta a 90 grados Celsius, ¿qué se va a derretir? Pues se va a derretir la chaqueta, se va a derretir el encauchetado y en ese momento va a entrar en contacto con otros alambres, que es lo peligroso. Y pues eso tenemos que evitarlo. Entonces, en este momento, nosotros trabajamos en el mercado con chaquetas THHN, THWN de 600 voltios de capacidad en términos de tensión y 90 grados Celsius en tema de temperatura. ¿Sí? Entonces, eso es más o menos lo que hay que tener presente. Pues esto queda grabado y creo que más adelante vamos a poder rayar un poquito al respecto. Ese sería como el tema del cuarto elemento que ustedes deben conocer que tiene un circuito eléctrico. Hablemos del quinto elemento. El quinto elemento, muchachos, son los elementos que denominamos receptores. Son los receptores. ¿Y quiénes son los receptores en un circuito? Pues los receptores en un circuito son aquellos que se encargan de convertir la energía eléctrica en otro tipo de energía que beneficie al usuario. Entonces, por ejemplo, un receptor puede ser un equipo de sonido, convierte la energía eléctrica en sonido. Un televisor convierte la energía eléctrica en imágenes. Un computador convierte la energía eléctrica en imágenes, sonido, video, lo que sea. ¿Sí? O una cafetera, pues convierte la energía eléctrica en calor. Una plancha convierte la energía eléctrica en calor. Una lámpara convierte la energía eléctrica en lumínica. Y así sucesivamente. Los receptores son los encargados de convertir la energía eléctrica en otro tipo de energía. Y que beneficie al usuario. Les he hablado aquí de 5 elementos que pueden componer un circuito eléctrico, pero además pueden aparecer los elementos de medición. Los elementos de medición con los cuales nosotros hacemos registros especiales dentro de un circuito eléctrico. ¿Qué nos interesa a nosotros conocer dentro de nuestro curso? Entonces, elementos de medición, específicamente contadores. Vamos a mirar medidores de energía eléctrica. Y entonces allí le voy a pedir a mi amiga María Fernanda Ipia, ¿sí? que me apoye para el día de mañana. Por favor, escribirme que debo enviarles un documento sobre medidores de energía eléctrica para que ustedes, por favor, lo lean. ¿De acuerdo? Vamos a leer acerca de medidores de energía eléctrica para zonas residenciales, comerciales e industriales. ¿Me escuchas, Mafe? Sí, señor, ya lo noté. Muchas gracias. Muy bien. Aquí hay información general que ya usted la va a poder revisar cuando la descargue de ahí de Unimayor Virtual. Ahí están los generadores, que ya les di el discurso. Los conductores, ahí ya les di un discurso de conductores. Pregunta de examen. ¿Qué diferencia hay entre cable o alambre? Pues que el cable son muchos alambres, como este que está aquí, que estoy señalando. No sé si ustedes lo alcanzan a ver allí, que estoy señalando los cables en la parte inferior izquierda. Y los alambres están en la parte inferior derecha. Es un solo hilo. Cuando hablamos de alambre es porque tiene un solo hilo. Y cuando hablamos de cables es porque tiene varios hilos, ¿de acuerdo? Ok, en el chat, por favor. Gracias, Marc. Gracias, Natalia. Gracias, Lisette. Gracias, Lisette. Y gracias, Laura. Gracias, María Fernanda. De hecho, muchachos, muchas gracias. Ok. Los dispositivos
dispositivos de maniobra y control. Entonces ahí aparece, mire los interruptores, tenemos las cuchillas, tenemos elementos de protección para redes externas, le llamamos velas o fusibles, tenemos los breakers o se llaman interruptores termomagnéticos. Los componentes, los receptores, mírenlos aquí. Ustedes pueden ver un ventilador, un calefactor, un horno, un equipo de sonido. Aquí hay un ejemplo de un circuito eléctrico, pues, donde hay un generador que son dos líneas superiores. Y aquí hay 13.2 kilovoltios, o sea, son líneas de 13.2 kilovoltios, líneas de 13.200 voltios, que llevan un fusible o control, que es una vela, un fusible de estos, que está en la parte superior derecha. Y tiene un transformador de potencia de 75 kVA, que es este elemento que está aquí en el poste. Ese elemento lo que nos va a ayudar posteriormente es a reducir el voltaje de 13.200 entre dos líneas a 220, 208 en este caso. Y viene otro tema. ¿Quedamos bien hasta allí con los circuitos? ¿Alguna pregunta? ¿No tenemos preguntas hasta ahí? No, profe, todo está claro. Que no, dice Fires, todo ok. Camila Fuentes dice ok. Ok. Yo ya pasé la diapositiva acá, pero todavía no cambia ahí en sus pantallas. Estoy esperando que cambie. Van a ver unos triangulitos ahora enseguida. Unos triángulos que nos permiten ver gráficamente la articulación de las tres magnitudes vistas el día de hoy. O perdón, hasta el día de hoy. ¿Sí? Tenemos la famosa ley de Ohm, en honor a Jorge Ohm, George Ohm. Lo que hizo Ohm, les voy contando mientras cambia la diapositiva porque no he querido cambiar. Lo que hace Ohm es articular Acá ya cambió, profe. esas tres magnitudes como lo vimos en la diapositiva pasada, donde veíamos a esas tres personas, una que encuellaba la manguera, otra que intentaba pasar por la manguera y otra que la intentaba empujar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se articulan esas tres magnitudes? Bueno, quiso cambiar. Profe, ya cambió. Y ahora sí, ¿perdón? Creo que escuché a alguien hablar. Sí, profe, pues que ya se está viendo la pantalla, la diapositiva que dices. Pues ahí ya la estamos mirando. Entonces, ustedes pueden observar gráficamente que en el primer triángulo hay una B circunscrita, o sea, metida dentro de un círculo. En el segundo triángulo, la que está circunscrita es la I, o sea, la intensidad de corriente metida dentro de un círculo. Y en el tercer triángulo está la R circunscrita. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que normalmente hacen? Ustedes hagan el ejercicio ahí en su casa. Coloquen el dedo sobre su pantalla, el dedo izquierdo, si usted es derecho, coloque el dedo izquierdo sobre su pantalla en la B que tiene el círculo, en el primer triángulo. Si usted coloca el dedo y la tapa, ¿sí? Hace el ejercicio, se da cuenta que usted puede calcular ese voltaje si multiplica I por R. O sea, si multiplica la intensidad por la resistencia, va a poder calcular el voltaje. Entonces, sin necesidad de saber de despeje de fórmulas, ¿sí? De despeje de magnitudes en ecuaciones de primer grado, pues entonces usted simplemente coloca el dedo en la parte superior y sabe que es I por R. Y ahora en el segundo triángulo, coloque el dedo en la I. Si usted coloca el dedo en la I y la tapa, se da cuenta que gráficamente le da B sobre R. Entonces, si usted el voltaje lo divide entre la resistencia, o sea, los 120 voltios los divide entre el valor de la resistencia, que pueden ser 10 ohmios, por ejemplo, pues entonces eso le va a dar 12
amperios. Yo puedo calcular la corriente si divido el voltaje entre la resistencia. Y lo mismo en el tercer triángulo. Si ustedes tapan con el dedo derecho la resistencia, pues se van a dar cuenta que lo pueden calcular dividiendo el voltaje entre la corriente, V sobre I. ¿Listo? Entonces, si usted divide el voltaje entre el amperaje, se va a dar cuenta que puede calcular R. La ley de Ohm funciona así, con esas tres formulitas. Yo como aprendí alguna vez cuando me la enseñaron, yo me la aprendí como está la primera fórmula en la parte inferior, que dice B igual a I por R. Ahí me la aprendí, porque lo alcancé a leer como si fuera VIR. Ahí dice VIR. Entonces yo me aprendo la ley de Ohm por VIR. Siempre tengo en mi cabeza que la ley de Ohm es VIR. Voltaje igual a I por R, a intensidad por resistencia. ¿Listo? Y pues yo ahí ya despejo. Si yo quiero despejar la I, pues la B está del otro lado y la R está multiplicando la I. Entonces yo cojo la R, como está multiplicando, la paso a dividir. Entonces sería B sobre R. Si yo quiero calcular I, mírenla, es igual a B sobre R. Y ya, de esa manera es muy fácil poder entonces calcular las otras dos. Lo mismo, si quiero despejar R, pues mando la I debajo de la B porque está multiplicando, ¿sí? Y me queda R igual a B sobre I, es lo que está acá. R igual a B sobre I. Ahí está George Simon Ohm, siglo XIX. Entonces, ahí está el fundamento del cálculo de circuitos eléctricos y electrónicos con la ley de Ohm. Por medio de esta ley se calculan los valores de voltaje, corriente y resistencia de un circuito eléctrico y se expresan con estas fórmulas que están allá arriba. Tienen la magnitud y tienen la unidad, cada una. Ustedes no pueden confundir magnitud con unidad. La magnitud es I, la unidad es A. La magnitud es intensidad de corriente eléctrica. La unidad es amperio. ¿Sí? Lo mismo en la parte superior, el voltaje no es voltios, el voltaje se mide en voltios y la resistencia se mide en ohmios. ¿Sí? En un circuito eléctrico, la línea por la que sale la corriente desde la fuente hacia la carga se denomina fase y la línea que sale desde la carga y vuelve a la fuente se denomina neutro o retorno. Eso es importante tenerlo en cuenta, ir familiarizándose con esos dos temas. Ejercicios. Entonces, voy a hacer algo por aquí. Vamos a hacer un ejercicio. Bueno, aquí ya no lo puedo hacer. Yo quisiera resaltar aquí, a ver, resaltemos esto. No lo puedo resaltar porque no tiene, y mucho menos borrar, pero sí de pronto puedo dibujar. Si yo pudiera dibujar con un grosor bien bueno, bien chévere, ¿cierto? Si pudiera hacer esto y que ustedes no se hubieran dado cuenta, ustedes no se hubieran dado cuenta de esto, pues hubiera sido genial, ¿sí? Tampoco se dieran cuenta de esto, pero bueno, ya saben ustedes cuál es el valor que les debe dar, entonces tenemos que hacer un ejercicio. Entonces, por ejemplo, dice aquí, supongamos que la resistencia del filamento de una bombilla encendida es de 0.4 kiloohmios. O sea, me están diciendo que R es igual a 0,4. ¿0,4 qué? Kiloohmios. Kiloohmios, listo. Y está conectada a una fuente de corriente alterna, o sea, AC, esto quiere decir de corriente alterna, de 120 voltios. O sea, voy a sacar por aquí. Esto que estoy haciendo es lo que ustedes deben hacer siempre. Sacar las magnitudes a un lado para poder hacer cálculos. 120 voltios, el voltaje. Me preguntan, ¿cuál será el valor de la corriente eléctrica? ¿Cuál es el valor de la corriente eléctrica que circulará por allí? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Pues la respuesta es sencilla. Tengo que calcular I. ¿Con qué calculo I? Pues I la debo calcular con, Voltios sobre resistencia. I la debo calcular
con esta fórmula, ¿cierto? Esta fórmula que está aquí dice I es igual a sobre R, o esta, miren, I es igual a B sobre R. Yo vengo acá y entonces sigo dibujando. I es igual a B sobre R. Ok. ¿A qué es igual B sobre R? ¿Quién me puede ayudar? 300 daría, profe. Y no les escucho. 300 daría. 300. No, ¿Daría 300? Bueno, entonces, pero ¿cuánto es B? 120 voltios. 120 voltios. Vamos a colocarlo aquí. 120 voltios sobre 0,4 kilomegas. Listo, entonces aquí debe ser 400 ohmios, ¿sí? Cuando nosotros vamos a trabajar estas unidades deben darse en la unidad fundamental. 120 voltios, 400 ohmios. O puedo trabajar en kilovoltios y kiloohmios, ¿sí? Eso debemos tenerlo en cuenta para no caer en errores. Siempre trabajar en unidades fundamentales. Iguales múltiplos, iguales submúltiplos o igual unidad fundamental. ¿De acuerdo? ¿Listo, muchachos? Entonces, allí ya hablaríamos de 12 dividido 40, porque yo puedo cancelar un 0 arriba y un 0 abajo, ¿sí? Yo puedo hacer esto, puedo cancelar aquí este 0 con este 0, me da 12 sobre 40. ¿Y 12 sobre 40 cuánto es? 0.3. 0,3. ¿3 qué? ¿Gallinas? ¿Amperios? Amperios, muy bien, esa es. Porque estamos hablando de corriente, eso es lo que nos están preguntando. Todos ahí conmigo, ¿no? ¿Va todo bien? Sí, todo bien. Bueno, entonces miren, aquí voy a borrar, miren, estoy borrando y apareció. Dice 0,3 amperios. ¿Nos dio? Ok. ¿Listo? El segundo ejercicio, ¿qué nos dicen? ¿Cuál es la tensión, o sea, el voltaje de la fuente que alimenta una plancha cuya resistencia es de 1.2 kiloohmios? Vamos a trabajar con color azul. El segundo ejercicio lo vamos a trabajar con color azul. Nos están diciendo el voltaje es igual. ¿A qué? No lo conozco, porque me lo están preguntando. Pero sí me están diciendo cuál es la resistencia. La resistencia es igual a 1,2 kiloohmios. Si se mide la corriente, tenemos una corriente que tiene un valor de 100 miliamperios. Miren ustedes aquí. 100 miliamperios. Si yo hago la conversión de 1.2 kiloohmios a ohmios, pues esto me da, ¿qué me ayuda? Esto deben 120. estudiarlo, ¿no? Eso da 1200, muchachos. 1200 ohmios. ¿Listo? Si voy a pasar corriente de 100 miliamperios, amperios, ¿cuánto es? ¿Quién me ayuda? Serían 10. Sería 0,1 amperios. Por favor, estudien eso. No se vayan a dejar alcanzar por eso, porque el trabajar con múltiplos y submúltiplos de estas unidades aquí es fundamental. Es para poder hablar el mismo lenguaje, tenemos que conocer cómo se hacen los múltiplos y los submúltiplos. ¿Listo? Entonces, en este caso, estos serían los valores. Ahora sí, ¿a qué es igual el voltaje, muchachos? 120 El voltaje amperios. es igual a I
A Ahí, corriente por resistencia. correcto. Ahí por R. Muy bien. ¿Cuánto es I por R? Pues sería 0,1 amperios por 1200. Bueno, me toca hacer rayitas ahí. 1200. ¿Cuánto es 0,1 por 1200? 120 ¿120 qué? ¿Patos? amperios. No. No, ¿Voltios? señor. O Voltios. 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 Porque estamos calculando voltaje, eso es lo que nos están pidiendo. ¿Cuál es la tensión? El voltaje de la fuente que alimenta una plancha. ¿Cierto? Entonces quiere decir que yo necesito una fuente de 120 voltios. Eso es lo que me están diciendo, muchachos. Entonces ahora sí, miremos acá y borremos. Miren, ¿cuánto nos dio? 120 voltios. Correcto. Sacamos 5 en el examen, muchachos. Sencillo, ¿verdad? Muy sencillo. Bueno, ¿preguntas hasta ahí, muchachos? Profe, ¿Todo está bien? ¿Me regalan un ok en el chat, por favor? Gracias, Cristian, Fiber, Laura, Lisette, Camilo, Camila, Natalia y Marc. Gracias. Luis Fernando Erazo dice, profe, ¿qué pasó, Luis Fernando? Cuénteme. ¿Qué le pasó a Luis Fernando? en el chat, profe, el por qué el 04 cambia a 400, creo que es. O bueno, ¿por qué se cambia así a... ¿El 400 a 40? Sí, el 0,4 al Ah, ya, 400, creo que era. 0,4, ¿por qué cambia a 400? ¿Cierto? Sí, sí, sí. Entonces, 0,4 kiloohmios. Kiloohmios son 1000, ¿sí? Son 1000 ohmios. Un kiloohmio son 1000 ohmios. Entonces, si yo multiplico 0,4 por 1000, me da 400. Ah, listo, era eso. ¿Sí? Voy a mirar. Bueno, María Fernanda, usted también me regala, por favor, dentro de lo que me vas a pedir mañana o al final de la tarde, me vas a pedir también una tabla de múltiplos y submúltiplos para que ustedes la puedan trabajar, la puedan estudiar. ¿Ok? Ok, profe. Listo, Mafe. Gracias. Bueno, entonces, continuemos aquí. Clases de circuitos. Clases de circuitos. Entonces, tenemos aquí circuitos en serie, paralelo y mixtos. Estos circuitos en serie, paralelo y mixtos, lo que definen es el tipo de conexión de los aparatos. ¿Cómo yo los voy a conectar en la casa o en la edificación o en el comercio? O los conecto en serie, o los conecto en paralelo, o los conecto de manera mixta, ¿sí? Entonces, la clasificación de circuitos se puede dar por la forma de conexión, ¿sí? De cómo yo los conecte. De manera sencilla, muchachos, miren. ¿Qué pasa si yo conecto en serie en mi casa y se me quema esta lamparita? ¿Qué va a pasar? ¿Allí me escuchan? La otra lámpara no va a encender. ¿Qué pasa si se quema esa lámpara? ¿Qué pasa si se quema la lámpara 1? No va a funcionar la lámpara 2. Perdón, si se me quema la lámpara 2, que fue la que le puse la X. Pues la otra no funciona, ¿cierto? ¿Estamos todos de acuerdo? Si estamos todos de acuerdo, podríamos definir que un circuito en serie nos da dependencia entre los elementos. O sea, uno depende del otro. Es lo que pasa con las series navideñas, ¿no? Cuando nos miramos que compramos series de 500, de 1000 bombillos.
Y si se quema uno, ahora sí, para saber cuál es, nos toca coger y quitar uno por uno y probarla en otra, hasta que demos con el chiste de cuál es, porque no sabemos, o sea, es difícil identificar cuál fue el que se dañó, porque si apagó todo. En términos de mantenimiento, yo no debería hacer circuitos en series porque, pues, no me van a funcionar. No me va a funcionar para mantenimiento. ¿Qué pasa con el circuito en paralelo? Entonces voy a dibujar ahora, aquí en azul, voy a dibujar en azul. Si miramos, por lo menos a este le hacemos el número 2 y a este el número 1. ¿Qué pasa si se me quema la lámpara número 2? ¿Quién me dice? La 1 sigue funcionando, profe. Hello. ¿Aló? No nos escuchas, Aló, aló. profe. Funcionando, profe. ¿Sí están conmigo o no? Y profe, ay, no lo pegué. No las escucho. ¿Allí me escuchan? Sí, profe. Listo, perfecto. Voy a quedarme con el computador otra vez, a ver. Bueno. Listo, entonces, ¿qué pasa si se quema el número 2? La 1 Sigue sigue funcionando. funcionando. Eso, y viceversa, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros definir los circuitos en paralelo? Como esos circuitos que nos generan independencia entre los elementos. ¿Qué pasa entonces con los circuitos mixtos? Con los circuitos mixtos, pues vamos a tener aquí, por ejemplo, circuito mixto. Tenemos una serie, mire aquí, una serie, y tenemos un paralelo. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa? Voy a ponerle número a esto. 1, bombillo 2, bombillo 3, bombillo 4, bombillo 5. ¿Qué pasa, muchachos, si se quema el bombillo 2? Solo no funciona el bombillo 2. 1 y 3 siguen funcionando. 1, 3, 4 y 5 funcionan. Sí. Muy bien. ¿Qué pasa si se quema el bombillo 4? Ninguno No funciona. funciona el 5. No funciona ninguno. Muy bien. Sí, no funciona ninguno porque esa serie me abre todo el circuito y me desconecta este polo de este polo. Me los desconecta. Si se llega a quemar el 5 o el 4, no funciona ninguno. ¿Sí o no? Mientras que si se quema cualquiera de los del paralelo, los demás siguen funcionando. Entonces, la conclusión de esta diapositiva, muchachos, es que las instalaciones eléctricas para edificios se deben hacer en paralelo. No se hacen ni en serie ni mixtas. ¿Están todos de acuerdo? ¿Me regalan un ok en el chat, por favor? Gracias, Cristian, Camilo, Luis, Camila, Lisette, Marc, Fiber, Lisette, Natalia, Laura Tatiana, muchas gracias, María Fernanda. Perfecto, muchas gracias. Vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Listo. Esto ya es un tema para leyes de Kirchhoff, que dije que no voy a explicar en esta ocasión, pero ahí quedan escritas. Si ustedes tienen alguna pregunta de aquí hacia abajo en el tema de circuitos en serie y circuitos en paralelo, ahí hay unos ejercicios que ustedes, si quieren, lo pueden hacer. Si no los entienden, me los preguntan y yo se los ayudo a definir. ¿Sí? Esa sería la clase hasta hoy. María Fernanda, la próxima clase, ¿me recuerdas iniciar en esta misma sesión en el tema de resistores, ¿vale? Para uso de maquetas. ¿De acuerdo, María Fernanda? ¿Me escuchaste? Ok, profe.
Listo, muchachos. Si no hay preguntas, entonces hasta ahí la clase de hoy. Que tengan un excelente resto de semana, bendecido. Vale, muchas gracias, profe. Cuídense mucho. Buen resto de semana para ti también. Muy amable. Nos vemos, muchachos.